Escucha, en las entrañas de una España que ya no existe, en los inviernos de finales del siglo XIX o en los años más oscuros de la posguerra, un mesón de camino o una cocina de vecindad servían una basofia que hoy te revolvería el estómago solo con olerla. El séptimo plato de esta lista lo comió algún bandolero legendario en las sierras de Despeñaperros, y los cronistas de la época dicen que masticarlo era como intentar deshacer una bota de cuero olvidada bajo el sol de agosto en Extremadura. El decimoctavo era tan peligroso de preparar, con sus humos y sus grasas rancias, que más de un cocinero de venta terminó con las manos marcadas de por vida. Y el tercero, ese guiso en el que el guardia civil y el que huía por el monte realmente coincidían, era algo que tu abuela reconocería al instante en su aroma, aunque la receta real, la de la escasez más absoluta, la dejaría en shock. Aquí está lo que las crónicas oficiales jamás te contaron de la España de nuestros bisabuelos. La historia de nuestra tierra no fue solo de honor y conquistas, fue hambre. Un hambre real, implacable, metida hasta los huesos, que obligaba a los hombres a comer cosas que ningún documental de hoy se atrevería a poner en pantalla sin advertencias, porque esta es la verdad de nuestras raíces. Cuando un jornalero entraba a una taberna de Castilla tras 3 semanas de siega, no pedía un chuletón. Comía lo que hubiera en el mostrador de las sobras de favor, lo mismo que el cacique o el alcalde, que algún día iría a pedirle cuentas. Estas 25 comidas moldearon España tanto como cualquier ley o cualquier guerra. Empecemos la cuenta de la memoria popular. Número 25. Pan duro con grasa de tocino y aguardiente. Antes de que un pastor llegara siquiera a ver la torre de la iglesia de su pueblo, sobrevivía con mendrugos que eran piedras. Esas hogazas de pan de cruz o centeno, cocidas semanas atrás, se ponían tan duras que rompían los dientes y había que remojarlas en cualquier líquido para poder tragarlas. El pan sobrante de los cuarteles o de las grandes casas bajaba a los barrios bajos y se vendía por cuartos en los puestos de los mercados. Una sola pieza podía pasar meses en un zurrón sin echarse a perder, porque simplemente no tenía nada que las bacterias pudieran aprovechar en aquella sequedad. La versión de la taberna de mala muerte tomó ese alimento miserable y lo transformó en una bomba de supervivencia. Los taberneros desmenuzaban el pan en sartenes de hierro, con la grasa de tocino más rancia que encontraban, derretida a fuego lento. Vertían aguardiente barato y áspero, de ese que quema la garganta, en lugar de caldo, y revolvían todo hasta que la mezcla se convertía en una pasta alcohólica, grisácea y densa. Los hombres la comían de pie en la barra, raspando la sartén con sus propias manos o con un trozo de corteza. No costaba casi nada. Absorbía el alcohol, y después de un mes en el monte cuidando el ganado o huyendo de la justicia, comiendo solo raíces, aquello sabía a gloria bendita. Número 24. Huevos en vinagrillo. Todos los mesones de la España profunda tenían un gran frasco de vidrio al final de la barra, junto a la baraja de carta sucia. Dentro flotaban huevos pálidos y fantasmales, moviéndose en una salmuera turbia de vinagre de vino, mucha sal y, a veces, un chorro de agua de pimentón. Eran los huevos en escabeche, el aperitivo original de las tabernas de barrio, colocados allí a propósito para que el salitre despertara una sed rabiosa y los clientes siguieran pidiendo vino peleón. Los huevos venían de las gallinas flacas de los corrales cercanos, servían hasta que la yema estaba seca y se sumergían en el vinagre durante semanas. El ácido volvía gomosas las claras, dándoles una textura de cuero, y dejaba las yemas con un cerco verde oscuro. El sabor era un golpe de azufre, sal y acidez que te hacía parpadear. Los arrieros los comían por parejas porque eran lo más barato del lugar, y cada céntimo contaba cuando te jugabas el jornal a las 7:30. Un frasco contenía docenas de huevos que, en una noche de feria en cualquier pueblo de Andalucía o La Mancha, desaparecían antes de que el candil se apagara. Número 23. La chanfaina de apuro. No dejes que el nombre te engañe con romanticismos. Los pastores la llamaban con nombres mucho más crudos, y el plato decía exactamente lo que llevaba, aquello que el señorito no quería. Cuando se mataba un cordero en el cortijo, el pastor o el jornalero usaba absolutamente cada parte que no fuera carne de primera: el corazón, el hígado, la lengua, los riñones, las mollejas y el conducto que une los estómagos.
Todo iba a parar a una olla de hierro negro junto con cebollas silvestres, algún ajo seco y el agua justa para que no se quemara. Ese guiso de asadura daba una riqueza muy particular, casi cremosa, porque aprovechaba hasta la última gota de sangre y jugos internos. Los hombres de campo consideraban este el mejor estofado de toda la meseta. Cuando los segadores por fin llegaban a una posada en Madrid o en Salamanca, exigían que el posadero les preparara una versión con más pimentón, y los pocos locales que lo servían se llenaban cada noche de hombres buscando ese sabor a hierro y supervivencia. Número 22. Arroz con leche de pastor. Aquí viene la primera sorpresa. Los hombres más curtidos de las minas asturianas o de las dehesas extremeñas, tipos que no hablaban más que lo justo, tenían una debilidad. Les encantaba el arroz con leche, pero no el refinado de hoy. Era el arroz de caldera, cocido lentamente en leche de oveja o cabra, que era lo que había, con unas cuantas pasas o trozos de higo seco mezclados. Las pasas oscuras dispersas entre el grano blanco eran las que le daban ese aspecto sucio pero dulce. Los cocineros de las ventas lo preparaban con el endulzante que hubiera a mano, a veces un poco de miel de bosque, otras veces melaza de remolacha, y si no había nada, simplemente la dulzura que soltaba la fruta seca al hidratarse. Las tabernas que ofrecían este dulce podían cobrar una perra gorda entera por un tazón, el doble que por un caldo claro. Los obreros lo comían en un silencio casi religioso, que era el mayor elogio posible en una España donde hablar demasiado podía traerte problemas. Número 21. Melocotones en almíbar de extraperlo. La llegada del ferrocarril y las primeras conservas cambiaron la vida de los españoles, pero en los pueblos de interior una lata era un tesoro. Para principios del siglo XX, los botes de metal que llegaban de las fábricas de Murcia o La Rioja eran vistos como joyas. Y nada, ni el vino ni el asado, era más apreciado en una taberna de posguerra que una lata de melocotones. El almíbar era espeso, azucarado hasta la náusea, casi como un licor prohibido. Después de meses comiendo solo gachas y arenques salados, los hombres pagaban lo que no tenían por una sola lata, el salario de 2 días de trabajo, y se comían los trozos con la punta de la navaja directamente del metal. Luego bebían el caldo dulce como si fuera el néctar de los dioses. Se cuenta que en las cuevas de los maquis o en los barrios de chabolas se iniciaron peleas a muerte por el control de una caja de estas latas. Un bote de melocotones no era un postre, era un salvavidas que te recordaba que el mundo aún podía ser dulce. Estas tradiciones, estas mesas de verdad, donde no sobraba nada, son las que nos trajeron hasta aquí. Comer en la España de la escasez no era un acto de placer, era una negociación diaria con la vergüenza y el bolsillo vacío. En las corralas de Madrid o en los cortijos de la Andalucía más profunda, el olor del fogón delataba quién había tenido suerte y quién estaba estirando un puñado de garbanzos por 4ª vez en la semana. Había una presión invisible, un nudo en el estómago que no era solo hambre, sino el miedo a que el vecino supiera que en tu mesa solo había agua y aire. El sueldo de un jornalero o de un obrero de fábrica apenas alcanzaba para pagar el alquiler de una habitación compartida, y la cartilla de racionamiento era un rompecabezas de desesperación. En este contexto, la cocina se convirtió en un campo de batalla donde se servían platos que hoy nos parecen exóticos o brutales, pero que entonces eran la única línea de defensa contra la sepultura. Estas son las recetas de la resistencia española. Número 20. Gato por liebre. Come lo que puedas atrapar. Esa era la ley de hierro de la posguerra y los campos de Castilla estaban llenos de trampas invisibles. En los años donde la carne de monte era un lujo para los señoritos, muchos aprendieron pronto que un animal de tejado, bien limpio y guisado con mucho pimentón de la Vera para enmascarar el sabor, se parecía sospechosamente al conejo, especialmente cuando el hambre apretaba y las tripas rugían. La preparación era tosca pero eficaz. Despellejar, limpiar con vinagre para quitar el almizcle y mantener en la olla de barro hasta que la grasa se derritiera y la piel se volviera crujiente. Los cocineros de las casas de comidas más baratas, que se quedaban sin género, los asaban en grandes tandas, picaban la carne y la rendían en guisos espesos con patatas viejas. Se dice que en los barrios más castizos de Madrid, muchos comieron este conejo de tejado sin saberlo, y aunque algún cliente se quejaba de que los huesos eran demasiado finos, nadie dejaba nada en el plato porque la alternativa era el vacío absoluto. Número 19. Lengua de buey estofada. Aquí es donde la dieta de la España antigua empieza a volverse de verdad perturbadora para los estómagos modernos.
En los mataderos de las grandes capitales, las piezas nobles volaban hacia los hoteles de lujo, pero los despojos eran el sustento del pueblo. La lengua era considerada una delicadeza para quienes sabían cocinarla, pero una visión dantesca para el resto. Una sola lengua, hervida durante horas para poder quitarle la piel áspera, y luego estofada en una salsa de vino tinto barato y cebollas quemadas, se vendía en los mercados de abastos por unas pocas perras. La carne era rica, densa e intensamente veteada, mucho más tierna que cualquier otro corte si tenías la paciencia de esperar al fuego de leña. Algún bandolero famoso de la Sierra Morena afirmó en sus últimas horas que una lengua bien preparada era la mejor carne que había probado en su vida, un manjar de reyes en cuerpo de bestia. Millones de animales fueron despiezados para que los barrios obreros supieran lo que era la proteína, aunque fuera en forma de vísceras. Número 18. La olla perpetua o mulligan a la española. Todos los mesones de camino y las casas de vecindad tenían una olla al fondo del fogón que nunca se vaciaba del todo. Era el guiso infinito, hecho con todo lo que entraba por la puerta: huesos de un jamón ya pelado, recortes de verduras pochas, unos pocos garbanzos que sobraron del día anterior y, de vez en cuando, algún pájaro cazado con tirador. Nada iba a la basura en una casa española de bien. Todo iba a la olla. Este caldo era la principal atracción de los mostradores de almuerzo de pobre que funcionaban de forma informal. Cualquier hombre que pagara un vaso de vino peleón tenía derecho a un cucharón de aquel misterio caliente. Un solo cuenco contenía capas enteras de la historia de la semana en cada bocado. El lunes sabía a col, el miércoles a rancio y el viernes a milagro. El guarda y el furtivo comían a veces de la misma olla en distintas horas, compartiendo un sabor que no entendía de leyes, solo de supervivencia bajo el frío de la meseta. Número 17. Migas de pan duro. En La Mancha, Extremadura y Aragón, la cultura de la mesa no era de cubiertos finos, era de navaja y sartén compartida. Las migas, hechas con el pan de hace una semana picado a golpe de brazo, humedecido con agua salada y frito en manteca de cerdo con ajos, se servían directamente en la sartén de hierro. Un hombre hambriento podía comerse media hogaza convertida en migas por apenas unos céntimos. Las mujeres de la casa las preparaban al alba para que los hombres aguantaran la jornada en el campo, y a veces les añadían un trozo de chorizo si la matanza había ido bien, o simplemente unas uvas para engañar al paladar. Era una comida que cruzaba todas las líneas de la España rural. Las cáscaras de los ajos terminaban en el suelo de tierra y se barrían junto con las penas al caer el sol. Era el plato del jornal, el combustible de una nación que se levantaba antes que el sol para trabajar una tierra que a veces no era suya. Número 16. Pan con vino y azúcar. El vinegar pie español. Cuando no tienes fruta, ni dulces, ni nada que llevar a la boca de los niños para que dejen de llorar, inventas el postre de la nada. Suena a castigo, pero en realidad era el mayor triunfo de la ingeniosidad en los barrios de posguerra. Se cogía una rebanada de pan seco, se empapaba en vino tinto de garrafa y se espolvoreaba con un poco de azúcar si el extraperlo lo permitía. El resultado era una masa dulce, alcohólica y punzante que imitaba cualquier pastel de lujo. Los niños de los años 40 en España recuerdan este sabor como el sabor de la fiesta en medio de la ceniza. Los ingredientes eran los pilares de la casa: pan, vino y un poco de dulzura arrancada a la miseria. Quienes lo probaban por primera vez no podían creer que algo tan simple quitara la tiritona del cuerpo. Era el dulce de la resistencia, la prueba de que, incluso en la oscuridad más absoluta, el ingenio español siempre encontraba la manera de poner algo en la boca que supiera a algo parecido a la felicidad. El corazón de toda casa española, desde las masías catalanas hasta los cortijos de la raya con Portugal, era una olla de hierro negro que pesaba más que la conciencia de un pecador. Ese hierro, forjado para resistir décadas de fuego directo, era el altar donde se obraba el milagro de la multiplicación de los alimentos. No había recetas escritas. El guiso se montaba con lo que el campo entregaba ese día o con lo que la picaresca permitía sisar del mercado de abastos. La técnica era siempre la misma: el fuego lento, casi agónico, de la encina o el sarmiento, y una paciencia infinita que convertía los ingredientes más duros en algo que se podía deshacer con la lengua. En esos tiempos, el aroma que salía por la chimenea no era solo comida, era una declaración de estatus. Si olía a rancio, había esperanza; si olía a pimentón, había fiesta.
Esta es la columna vertebral de nuestra gastronomía de supervivencia, la que se cocinaba mientras el país contenía el aliento. Número 15. Alubias pintas de la meseta. 1 kilo de estas legumbres costaba apenas unas perras gordas en los años de escasez y podía alimentar a una familia de 6 durante 2 días si la madre sabía estirar el caldo con agua y fe. Las mujeres de los barrios obreros las dejaban en remojo toda la noche con un pellizco de bicarbonato para ablandar su resistencia pétrea. Se cocían durante horas en un puchero de barro con un trozo de tocino rancio que había pasado más tiempo colgado que en la carnicería, y los pimientos secos que decoraban las fachadas de los pueblos. Las alubias absorbían cada gota de grasa hasta que cada grano cargaba una intensidad de sabor que tardaba todo el día en construirse. En los mostradores de las tabernas de carretera, un tazón de estas judías impedía que los hombres cayeran redondos por el vino de garrafa. Eso era a la vez caridad y negocio puro. Alimentar un poco al cliente era asegurar que la bota siguiera corriendo por la mesa y el dinero se quedara en el cajón. Número 14. Carne de burro o de desvieje. Un solo animal de tiro que caía por viejo o por un mal paso podía alimentar a una aldea entera durante 3 días de hambre negra. El problema era que sacrificar un burro era una tragedia económica y a veces una imprudencia que te condenaba a la miseria absoluta. Los carniceros de los barrios más humildes vendían esta carne por casi nada cuando la ternera era un mito que solo se leía en los periódicos. La grasa de estos animales era posiblemente más valiosa que la propia fibra. Se usaba para freír, para conservar el cuero de las albarcas y, en los casos de mayor necesidad, como un bálsamo contra el frío del invierno. Preparar carne de burro no era un trabajo para cualquiera. Era una carne oscura, ferrosa y de una dureza brutal que exigía un esfuerzo real en el fogón. Por eso este plato tenía fama no por su finura, sino por la fuerza física y la resistencia que implicaba llevarlo a la mesa y hacerlo mínimamente digerible. Número 13. Pan de hogaza de masa madre. Cada cocina de pueblo cuidaba su madre, ese fermento vivo que se guardaba en un tarro de cristal como una herencia sagrada que pasaba de abuelas a nietas. Horneados en los hornos comunales de piedra que caldeaban las plazas, los panes salían con una corteza de 2 dedos de grosor, dorados por fuera y con ese toque agrio que cortaba la pesadez de los guisos de matanza. Un panadero capaz de sacar 100 hogazas perfectas antes de que cantara el gallo valía más que cualquier autoridad en tiempos de racionamiento. Se dice que tanto los guardias que patrullaban los caminos como los que vivían escondidos en el monte tenían opiniones firmes sobre la calidad del pan de cada zona, y muchas veces el destino de una partida se decidía por la calidad de la tahona más cercana. El pan no era un acompañamiento. En España, el pan era el plato, el cubierto y el propio derecho a existir un día más. Número 12. Gachas manchegas de harina de almortas. Aquí viene la gran pelea culinaria de nuestra historia. Una discusión que ha provocado más disputas en las tabernas que el linde de una finca de olivos. La versión auténtica de nuestra supervivencia no se parece en nada a las versiones descafeinadas de hoy. Se hacían con harina de almortas, esa legumbre humilde que los médicos terminaron persiguiendo porque su consumo excesivo paralizaba las piernas, pero que salvó a media España de morir de hambre. Era un plato oscuro, denso, intensamente condimentado con pimentón de la Vera y ajos fritos, servido directamente en la sartén de hierro. No llevaba adornos innecesarios. Las gachas provocaron tal controversia legal que su venta fue prohibida durante décadas, pero el pueblo seguía cocinándolas en la clandestinidad de sus cocinas de suelo. No era solo un plato, era un acto de rebeldía alimentaria que todavía hoy despierta pasiones y recuerdos de un tiempo donde la harina era oro. Número 11. Tajada de ciervo o jabalí furtivo. Un cazador hábil o un jornalero desesperado podía abatir una pieza de caza a pocas leguas de cualquier núcleo urbano, lo que significaba que la carne de monte aparecía en los menús de las ventas de forma ilegal durante todo el año. La carne de venado era magra y dura por naturaleza, así que los cocineros cortaban el lomo grueso, lo aplanaban a golpes de masa y lo freían rápido en manteca de cerdo derretida para que no perdiera su jugo salvaje. Después, desglasaban la sartén con aguardiente de hierbas o el vino más recio que tuvieran a mano. Los hombres acostumbrados a sobrevivir con mendrugos y agua lo comían con una emoción que casi llegaba a la devoción. Los que huían de la justicia buscaban a propósito las casas de comidas conocidas por su discreción y su carne de caza fresca.
Ningún hombre puede aguantar meses de frío en la sierra sosteniéndose solo con raíces y miedo. Necesitaba el hierro de la sangre del monte para seguir cabalgando. Hay una España que no se encuentra en los legajos oficiales ni en las crónicas de los grandes historiadores. Una España que solo sobrevive en las arrugas de quienes aún guardan el secreto de un aroma y en el eco de las tabernas que se resisten a morir en las esquinas de los barrios viejos. La memoria de nuestro pueblo es una memoria de archivo oral, de historias contadas al amor de la lumbre donde el límite entre el hambre y la leyenda se desvanece con el vapor de una olla. En los archivos queda la fecha de una batalla, pero en el paladar de un anciano de pueblo queda el recuerdo exacto de la última vez que probó un plato que hoy parece un mito. Aquellos hombres y mujeres, jornaleros de sol a sol o resistentes de la sombra, son los que mantienen vivo un inventario de supervivencia que la modernidad ha intentado enterrar bajo plástico y prisas. Esta es la parte de la lista donde el lujo de la ciudad se cruza con la astucia del campo, donde los platos cuentan quiénes fuimos realmente. Número 10. Ostras en escabeche y latas de conserva. Con mucha diferencia, este es el elemento más sorprendente de esta lista. Pero en la España de finales del siglo XIX, las ostras no eran exclusivas de la aristocracia. El ferrocarril de la Compañía del Norte hizo posible lo impensable, que el mar llegara al corazón de la meseta. Ostras gallegas, recién abiertas y empacadas en barricas de hielo, o, más comúnmente, conservadas en un escabeche de aceite y vinagre de primera, llegaban a Madrid y Valladolid en apenas unos días. En las tabernas más castizas, se cobraban reales enteros por una ración cuando un vaso de vino costaba apenas un par de céntimos. Un solo cargamento de conservas en las ferias de ganado se agotaba en horas. Hombres que llevaban meses en el interior, viendo solo tierra seca y polvo, se volvían casi irracionales al sentir el golpe salobre y frío del océano en su garganta. En el Madrid de finales de siglo, funcionaban decenas de almacenes de ultramarinos, donde el obrero y el señorito se codeaban por el último bocado de mar. Número 9. Hígado con cebollas. Esta es la comida que el guarda y el furtivo, el perseguidor y el perseguido, comieron más que ninguna otra en nuestra historia. La razón te dice algo muy real sobre las raíces de nuestra tierra. El hígado de res o de cerdo costaba casi nada porque los mercados centrales lo despreciaban frente a los cortes limpios. Los cocineros de los mesones de barrio lo freían rápido en hierro fundido, con manteca, y una montaña de cebollas caramelizadas hasta que el exterior quedaba oscuro, casi negro, y el interior seguía tierno y cargado de hierro. Si lo hacías mal, se volvía cuero de bota. Si lo hacías bien, era una de las mejores defensas contra la anemia por 4 perras. Se dice que bandoleros como el Tempranillo, o resistentes que se echaban al monte después de la guerra, compartían este gusto por la víscera, un plato que no engaña, que sabe a sangre y a tierra, y que te da la fuerza necesaria para aguantar otra noche de vigilancia. Esa parte de nuestra historia nadie la filma porque no es estética, pero es la que realmente nos mantuvo en pie. Número 8. Lagarto o celado asado. En las dehesas de Extremadura y las llanuras de Andalucía, cruzarse con un lagarto o celado no siempre significaba peligro o curiosidad. En los años de hambre negra, significaba comida. Los pastores y los niños que cuidaban el ganado aprendieron pronto a despellejarlos, vaciarlos y asarlos sobre las brasas de una hoguera de rastrojos hasta que la piel se volvía crujiente y la carne blanca. Su sabor era suave, de verdad parecido al del pollo de corral, pero con un matiz de campo que ninguna otra carne tenía. En algunos mesones de carretera, se ofrecía casi en secreto como una rareza para viajeros que buscaban lo auténtico. Pero para el jornalero que no tenía otra cosa, era simplemente otra manera de no irse a la cama con el estómago pegado al espinazo. Hoy es una especie protegida y un recuerdo prohibido, pero la serpiente de nuestra frontera fue este reptil, y a él le debemos que muchas familias en los años 40 no se desvanecieran por completo. Número 7. Borona o pan de maíz. No hubo prácticamente un solo rincón del norte de España, desde Asturias hasta Galicia, donde no se preparara la borona en los momentos de mayor necesidad. Se horneaba en hornos de piedra, a veces envuelta en hojas de berza para protegerla del fuego directo. La versión de la escasez no era un acompañamiento, era una masa densa, de un amarillo intenso, hecha con harina de maíz molida a mano, agua y un poco de sal. El resultado era un pan que pesaba como una piedra,
áspero al tacto, pero con una capacidad de saciar que ningún pan de trigo podía igualar. Los hombres salían de casa con un trozo de borona en el bolsillo de la chaqueta de pana. Para muchos, era lo único que probarían en 12 horas de trabajo bajo la lluvia. No era un capricho gastronómico, era una pieza central de la arquitectura de la supervivencia cotidiana en la España verde y húmeda. Número 6. Chuletón de buey de labor. Al final de una vida de trabajo tirando del arado por las tierras de León o de Galicia, el buey de labor entregaba su último servicio a la comunidad. Los paisanos que habían pasado años cuidando al animal llegaban al momento del sacrificio con una mezcla de pena y necesidad. La carne de un buey de 10 o 12 años era magra, dura y de un color rojo oscuro casi violáceo, castigada por una vida de esfuerzo brutal. Los taberneros más hábiles sabían cómo corregir esa dureza. Dejaban reposar la carne en sótanos frescos durante semanas, y luego la cocinaban sobre brasas de madera de encina, que ardía más fuerte que ninguna otra. En los mercados de ganado de finales del 19, un buen trozo de esta carne vieja era una recompensa casi sagrada para el tratante que había cerrado un buen negocio. No era la carne tierna de hoy, era carne con carácter, que exigía mandíbula y tiempo, el sabor de un animal que había moldeado el paisaje con su propio esfuerzo antes de terminar en el plato del pueblo. Todo lo anterior, desde los despojos hasta las carnes de monte, es solo el prólogo de la verdadera esencia de nuestra cocina de resistencia. Si hubo una comida realmente democrática en la España de nuestros abuelos, no fue el vino, ni el juego, ni las leyes dictadas desde la capital. Fue el cerdo. Los resistentes que vivían en las cuevas de la sierra lo llevaban en sus zurrones. El ejército lo compraba por toneladas para alimentar a las guarniciones de frontera, y los cocineros de las casas de comidas más humildes sabían sacarle el máximo provecho hasta que solo quedaba el recuerdo del animal. Número 5. El tocino de veta con salsa de harina. En los pueblos de la meseta y en las barriadas de Madrid, este plato era el combustible de la clase obrera. Lo cortaban en rebanadas gruesas. Lo freían en su propia grasa hasta que los bordes quedaban crujientes, y con el aceite que quedaba en la sartén, preparaban un roux espeso con harina y pimentón, que luego se convertía en una salsa densa y caliente, casi como unas gachas blancas pero con más alma. Esa salsa caía sobre los biscuits de pueblo, sobre el pan de hogaza o sobre las pocas patatas que se hubieran salvado del invierno, transformando ingredientes humildes en algo profundo y memorable. Las memorias de los jornaleros de Extremadura mencionan este plato una y otra vez, más que casi cualquier otra comida, porque era lo que te mantenía caliente cuando el cuerpo ya no podía más. También aparecen los relatos de las últimas cenas de los que se enfrentaban al garrote vil. No escogían ese plato por casualidad, sabían perfectamente que aquel sabor a hogar y a grasa era la mejor manera de despedirse de un mundo que pocas veces fue tierno con ellos. Número 4. El pudín de pan de Tahona. En una España donde el aire seco de Castilla no perdonaba y el pan se endurecía en apenas unas horas, las familias hacían lo que siempre han hecho las madres inteligentes cuando no pueden permitirse el lujo de tirar ni una miga. Convertían el pan viejo en una joya. Así nacía el pudín de pan duro o las torrijas de vino de los meses más fríos. Se rompía el pan de masa madre en trozos pequeños, se remojaba en una mezcla de leche de cabra, huevos, un poco de azúcar del mercado negro y, si había suerte, un chorro de aguardiente de hierbas para que la mezcla tomara cuerpo. Por encima, en los rincones del molde de barro, se acumulaba una salsa tibia de miel y vino que volvía el plato mucho más lujoso de lo que realmente era. Costaba casi nada prepararlo, pero dejaba la impresión de un postre digno de una boda en la ciudad. Quienes habían probado dulces refinados en las pastelerías de la calle Mayor decían que estas versiones de pueblo estaban a la altura de cualquier bizcocho real, siempre que la costra superior se hiciera bien al fuego de leña. Las cocinas de las posadas, desde luego, rara vez eran tacañas con el aguardiente, porque sabían que un cliente con el estómago dulce era un cliente que olvidaba sus penas por un momento. Número 3. El rabo de toro estofado. Si el bandolero Curro Jiménez y el hombre de la ley que lo perseguía por la sierra de Grazalema hubieran tenido que ponerse de acuerdo en algo, habría sido en esto. El rabo de toro era para muchos lo mejor que podía salir de una cocina española cuando había una celebración oculta o una feria de ganado. Esta pieza, llena de cartílago y tejido conectivo, exigía una cocción lenta de horas y horas hasta que la carne se rendía y se separaba del hueso con solo mirarla.
El aroma de este estofado bastaba para llenar toda una calle de un pueblo andaluz, haciendo entrar a los transeúntes desde varias manzanas de distancia. En las ferias de Córdoba de finales del siglo XIX, quedaron registros de disputas violentas provocadas por la última ración de un caldero de rabo de toro. Hasta el juez de paz pareció entender el motivo de la pelea. No era una simple comida, era una obsesión nacional servida en una fuente de barro, el triunfo del tiempo sobre la dureza de la vida. Número 2. El trinomio de la legumbre, el tocino y el pan. No como elementos separados que se sirven en una mesa moderna, sino como el conjunto indivisible que sostenía el imperio de la cotidianidad. Ese era quizá el retrato más fiel de una mesa en la España antigua. Un tazón de garbanzos de Fuentesaúco humeantes, trozos de tocino rancio flotando en el caldo rojo por el pimentón, una cuña de pan de centeno y una taza de achicoria caliente acompañándolo todo. Este combo aparece en los diarios de los viajeros románticos y en las actas de las tabernas desde los Pirineos hasta el Estrecho con una frecuencia apabullante. Costaba apenas unas perras. Un segador que hubiera perdido su jornal en una partida de cartas todavía podía permitírselo. Un guardia civil agotado, sin dormir y con prisa, podía comerlo en pocos minutos de pie junto a la barra de un mesón. Los hombres escribían a sus familias hablando de la calidad de los garbanzos de tal o cual venta, mencionando lugares concretos por el punto justo de sal de su tocino. Eso dice mucho más sobre la España real que cualquier batalla ganada o perdida. Número 1. El cocido o la fabada de 3 vuelcos. Todo lo anterior cuenta una parte de nuestra historia, pero este plato las reúne todas en una sola olla. Los hombres que habían pasado semanas en el monte o trabajando en las minas de Almadén llegaban a las casas de comidas con el sabor del caldo y el compango metido en el cuerpo como un recuerdo físico. Toda comida que probaron después se comparaba con ese primer vuelco del cocido. No llevaba adornos innecesarios, no hacía concesiones a paladares delicados. Era comida pensada para resistir el invierno gallego, el sol de justicia de la Mancha y la lógica brutal de una vida de privaciones. Y cuando esos hombres finalmente se sentaban ante un mantel de cuadros para pedir un plato caliente, los cocineros que de verdad entendían el espíritu de esta tierra no intentaban modernizarlo. Lo servían igual, sin adornos, sin florituras, respetando el orden sagrado de la sopa, la legumbre y la carne. Lo pedían los furtivos, los jueces, los obreros del ferrocarril y los tratantes de ganado. España era, y es, un mundo dividido por la política, por el dinero y por la memoria. Pero toda esa gente terminaba encontrándose siempre en el mismo plato de cocido. Este episodio comprime décadas de historia en unos pocos minutos, omitiendo nombres de pueblos y fechas exactas para salvar el aroma de lo que fuimos. Porque la verdad de un pueblo no está en los libros, sino en lo que queda cuando se raspa el fondo de la olla. Cuéntanos en los comentarios cuál de estos platos se sigue cocinando hoy en tu casa siguiendo la receta de tu abuela.